Hola a todos, mi nombre es Carlos Silva Vaca. Soy médico especialista en endocrinología, diabetes y nutrición. Bienvenidos a Cita Médica, un espacio creado para la divulgación de información útil para nuestros pacientes. Episodio a episodio, compartiremos con los mejores especialistas en distintos campos de la medicina, siempre con la esperanza de modificar las condiciones sociales y ambientales para favorecer su impacto en la salud individual y colectiva, haciendo énfasis en los factores de riesgo y las acciones que se pudiesen tomar para prevenir la aparición de enfermedades o atenuar su impacto. Empecemos. En esta ocasión, el episodio de hoy va dirigido para los estudiantes de medicina, todos quienes nos escuchen, particularmente estudiantes de medicina ecuatorianos, para sus padres, aquellos que sueñan junto a sus hijos con realizar una especialidad. ¿Y qué más beneficioso, qué mejor que hacerla fuera del país, en el extranjero, en el primer mundo, en países desarrollados? Aunque muchas veces suena distante, suena lejano, es muy importante saber que sí podemos. Con mi esposa, la doctora Diana Chiluisa, hemos recorrido ese camino. Y más allá de guardarnos información, lo que queremos es motivar a quienes nos escuchan en este podcast, en este primer episodio, para poder empezar el camino hacia esa especialidad, despejar dudas, y tener de primera mano fuentes que nos cuenten un poco más de cómo realizar esta especialidad, de qué trata, qué plataforma es. En este caso, en el episodio de hoy, el MIR español, hacer la especialidad en España. Hay que diferenciar primero mucho qué es una especialidad médica de una maestría, de un doctorado, de un curso de especialidad. Porque la maestría, máster, magíster, es un título académico en el Ecuador de cuarto nivel, es decir, un título de posgrado, luego de una licenciatura, pero que no es tan integral, no comprende todos los aspectos de una especialidad médica, sino más bien profundiza en un campo determinado del saber académico médico. Y el doctorado se fundamenta en la generación de conocimiento nuevo de un campo de la medicina. Por ejemplo, los doctorados profesionales lo que hacen es promover la investigación para ampliar el saber de ese campo. La especialidad médica, en cambio, se trata de programas formativos que duran entre 4 y 5 años en los países desarrollados para garantizar que los especialistas tengan suficientes habilidades técnicas, conocimiento científico, habilidad y experiencia para poder tratar pacientes. Ya lo decía Sir William Osler, es un buen médico el que trata la enfermedad, pero es un gran médico el que trata al paciente que tiene la enfermedad. El día de hoy tenemos a una invitada de lujo. Conectada con nosotros desde Madrid está la doctora Alba Martín González. Ella es especialista en endocrinología, diabetes y nutrición por el Hospital Universitario 12 de Octubre. Actualmente, me saco el sombrero, es especialista en formación en radiodiagnóstico en el Hospital Puerta de Hierro. Ya veremos la importancia de este último hospital en el sistema MIR, en el sistema de formación de especialidad médica. Y también máster en el abordaje del paciente desnutrido intrahospitalario, conferencista, docente, presente en múltiples artículos médicos de divulgación científica y actualmente incluso será docente de una academia muy prestigiosa e importante que prepara a pacientes para hacer su especialidad allí en el sistema de formación especializada español. Alba, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Cuéntanos, ¿cómo has estado en este tiempo? No nos hemos visto desde hace muchos años ya, increíblemente 3 años, para mí es un montón de tiempo. Gracias por acudir a este espacio. Hola, buenos días a todos. Como bien me ha presentado ampliamente el doctor Carlos Silva, efectivamente, llevamos sin vernos 3 años. Ambos fuimos compañeros en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, unos años muy buenos, en el que él fue mi residente mayor. Y la verdad que guardo unos bonitos recuerdos de aquellos años. Efectivamente, me formé en el Hospital 12 de Octubre como endocrinóloga, la especialidad conocida como endocrinología, nutrición y diabetes en el año 2016 al 2020. Fueron una formación de 4 años y posteriormente estuve trabajando como adjunta especialista en el mismo hospital durante 2 años más. Finalmente decidí buscar otra alternativa
debido a diferentes factores, y actualmente estoy en formación, como bien ha dicho, en segundo año de formación en el Hospital Puerta de Hierro en la especialidad de radiodiagnóstico. Y nada, a continuación os vamos a contar un poquito cómo es ese proceso, ese largo camino al MIR y ese largo camino a la especialidad. Gracias, Alba. Ya que vamos a hablar de la especialidad en España, queremos saber, pues claro, si esta es la única vía para hacer la especialidad formalmente allí, y qué significa esto de MIR, médico MIR, porque yo siempre, incluso entre médicos, cuando hablo aquí, les digo, sí, ¿cómo están? Sí, yo hice endocrino vía MIR, yo soy MIR, porque lastimosamente no me he topado con muchos MIRes por aquí, de vuelta a mi tierra natal. Es decir, MIRes en endocrino, pues en Guayaquil solo hay uno y estoy yo solo. Y en todo el país somos 4 que he conocido. No se han decidido por volver al Ecuador. ¿Qué es esto de MIR? ¿Qué significan estas siglas? Bueno, pues el MIR o el sistema MIR o el médico MIR surge a partir del año 1976 en España. Previamente, en la formación, en el sistema de medicina español, pues existía, uno finalizaba la carrera de medicina, que actualmente corresponde a un grado en medicina en España. El resto de formaciones universitarias en España hubo una aprobación en Europa en el que se unificaron los años de carrera universitaria en la universidad, adquiriendo todos ellos un total de 4 años y quedando la única con 6 años la de medicina. Entonces, tras terminar esa carrera de medicina en grado en medicina actualmente, antiguamente una licenciatura en medicina, que eran 5 años, que se diferenciaba de las diplomaturas de 3 años, pues aparece, uno termina y se queda en ese limbo de soy médico, pero soy médico que en España a día de hoy, médico sin especialidad, pues tiene escasa o nula relevancia. El sistema MIR surge en España pues, de la necesidad de una unificación de conocimientos, porque hasta la aparición del sistema MIR en el año 76, la formación de cada uno en las diferentes áreas de la medicina pues venía dado de la elección de aquel médico mayor al que te unías para poder aprender los conocimientos. Entonces, una forma de unificar ese conocimiento y poder adquirir unas competencias adecuadas y adaptadas para esa especialidad, pues surge la necesidad de ese MIR. El sistema MIR lo que hace es agrupar a diferentes médicos que saben o que son especialistas en una determinada materia de la medicina, que cada vez pues, se va especializando con los años más. MIR no significa nada más que otra cosa que un médico interno residente, o bien hace referencia al propio examen que es necesario para acceder a la plaza de médico interno residente. Y uno, cuando adquiere ese examen, que es un examen al que se accede mediante conocimientos médicos, no existen conocimientos, son conocimientos exclusivamente teóricos, no se midan las habilidades del oponente a esa plaza, pues adquiere un número y ese número marcará su orden para elegir la plaza. Una vez que coge la plaza, empieza su especialidad y empieza su camino hacia la especialidad. No es especialista, sino es en formación. Y dependerá de la especialidad elegida, que actualmente tendrán que ser 4 o 5 años para adquirir ese título de especialista. Tú y yo hemos dado 2 veces el MIR. Pues para quienes nos ven, pues les tengo que contar que yo, después de haber terminado la especialidad como endocrino, para poder manipular radioisótopos, me volqué por la medicina nuclear, el yodo 131, el luteo 177 y demás, pero inicié la especialidad de medicina nuclear también el 12 de octubre y me enfrenté en 2 ocasiones a ese examen. Temido y largas noches sin dormir para muchos especialistas, para muchos médicos. Cuéntanos como anécdota, ¿cómo ves tú este examen?
¿De qué se trata? Cuéntanos un poco a quienes nos escuchan, cuéntales un poco. ¿Es tan miedoso? ¿En realidad es tan difícil? ¿No se puede llegar a acceder a lo que uno quiera? Nosotros que nos hemos enfrentado 2 veces, y particularmente tú ahora, con sendos especialidades muy buenas y en hospitales grandes de renombre, cuéntanos tu experiencia frente a este examen. Descríbenos qué es y cuéntanos tu experiencia. Pues nada, el examen MIR ha variado con los años y, en mi opinión, creo que ha ido aumentando en dificultad progresivamente. Actualmente, para la próxima convocatoria de enero de 2024, va a consistir en 210 preguntas, 10 de ellas son de reserva, en las que cada pregunta tiene 4 opciones. Si se acierta, suma un punto, y si se falla, resta un tercio de un tercio. O sea, restaría 3 falladas, restarían un punto bueno. Y si no se contesta, ni suma ni resta. El examen va a constar de 4 horas y media en la actualidad, pero esto no ha sido siempre así, ha ido cambiando con los años y ha ido cambiando la dificultad y las asignaturas que han ido introduciéndose. Sí, perdona que te interrumpa un momentillo. Tremendo día soleado en Madrid. Te veo en la cortina. Si puedes ponerte un poco hacia tu izquierda para cubrir un poco el sol tú. Exacto, ahora estás estupenda, genial. Decías. Vale, pues ha ido cambiando en dificultad. Mi primera convocatoria en el año 2016 tuvimos una gran sorpresa en el momento del examen al que nadie estábamos preparados. La preparación generalmente del MIR, para poneros un poco en contexto, es casi a día de hoy imposible sin tener detrás una gran academia que te acompañe en el proceso. Ya no solo por los manuales que resumen de forma muy esquemática y muy dirigida lo que se pregunta, porque como en todo el examen suele seguir unas tendencias a las que las academias están acostumbradas a analizar y poder facilitar al estudiante en cuestión que dirija sus esfuerzos a una u otras cosas con mayor interés, pues generalmente te preparas con un año de tiempo aproximadamente. Lo que pasa que en los últimos años la tendencia es que la gente empiece antes. Eso dificulta más el adquirir la plaza que uno desea, porque la gente está cada vez más preparada y además el examen cada vez es más dificultoso. Como bien decía, en el año 2016 hubo una gran sorpresa, que fue la aparición de imágenes y la aparición de preguntas que no estaban relacionadas con asignaturas, sino más que con un conocimiento teórico sobre de la práctica clínica médica. En mi segundo examen, pues ya en aquel momento eran 235 preguntas, 10 de reserva, o sea, 225 y 10 de reserva, y 5 horas de examen. En mi segundo examen, pues ya fueron 185 preguntas. Y como bien he dicho, en el próximo examen van a ser 210 de reserva, con lo cual las cosas están cambiando. En general, se representan todas las asignaturas y cada vez más. Hay algunas que tienen escasa representación, como por ejemplo son oftalmología, dermatología, bioquímica, anatomía, radiodiagnóstico, y otras con una gran importancia, como son la neumología, endocrino, cardiología. Y entonces uno se tiene que ir adaptando un poco a buscar y a intentar utilizar sus esfuerzos en lo que más interesa. En los últimos años han ido metiendo preguntas un poco más discriminativas para aumentar la dificultad del examen, que están dedicadas a la anatomía patológica, una asignatura que por lo menos en España apenas se conoce en la carrera, y entonces pues dificulta aún más el examen. Estupendo. Ahora Gerald Sáenz, quien me acompaña desde cabina, nos va a proyectar un video acerca de un reportaje de televisión española en Canal 1 y también de Redacción Médica
un reportaje breve para no aburrir a nuestros radioescuchas, a quienes siguen el podcast, acerca de todo lo que tú nos has contado, pero sobre todo también de la parte humana y de el jolgorio que viven estos estudiantes que se acercan a dar el examen, y las familias y los novios y las parejas, porque se vuelve un asunto no solo personal, sino incluso familiar y todo el entorno que rodea a estas personas que se van a medir frente al MIR. Pero bueno, supongo que es normal. Con muchas ganas de hacerlo y de dar lo mejor de mí. Yo voy a por pediatría también y a por gine. Me gusta radiología. A eso vamos, a por todas. Casi 28.000 aspirantes se presentan a la mayor oferta de plazas que se haya visto en nuestro país. 11.171, es un 5% más que el año pasado y sobre todo para profesionales de la medicina. Nos vamos en directo a varios puntos, a Badajoz, también a Madrid. Comenzamos en la capital, Celia Álvarez. Aquí en Madrid es donde más gente se examina. Este año, aunque se ofertan más plazas en todo el país, se presentan menos aspirantes que el año pasado. Con los que hemos hablado, la mayoría se presentan por primera vez, pero también hay gente que se presenta por segunda vez para elegir especialidad. Paula ha estudiado durante meses, quiere ser especialista en medicina preventiva y salud pública. Un trabajo para prevenir, por ejemplo, futuras epidemias es una de las especialidades que los estudiantes del MIR llaman menos atractivas, como también lo son análisis clínicos, medicina del trabajo o microbiología. Además de la vocación, aseguran que a la hora de elegir especialidad, la mayoría también tienen en cuenta las condiciones laborales. Las más demandadas son dermatología, cirugía plástica y cardiología. Aquí en Extremadura se presentan alrededor de 600 personas. Estamos asistiendo ahora a los llamamientos. Hoy son los exámenes, como les estamos contando. La semana que viene se espera ya que se cuelguen las respuestas. A partir de ahí empiezan varios periodos de alegaciones. A finales de febrero se espera que se publique la lista provisional. En marzo ya el listado definitivo. Y en el mes de abril la lista de los seleccionados, es decir, de aquellos que ya van a optar a la elección de su plaza. El orden de elección depende de la nota, por eso la importancia del examen al que se están enfrentando hoy, que puede marcar su futuro laboral. Ya lo ven, como si fueran auténticos héroes, las pruebas de formación sanitaria especializada acaban de finalizar. Los aspirantes comienzan a salir de las aulas tras finalizar la prueba, pero bueno, lo más importante, familiares, amigos, jolgorio, alegría, lo que se puede ver en las puertas de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Un año después de enfrentarse al examen MIR, Nacho es residente de primer año en Toledo. Cogí interna aquí en Toledo, que era una de mis primeras opciones, y la verdad es que muy contento en ese sentido. 8 de cada 10 residentes trabajan más horas de las permitidas y además sin descansar entre guardia y consulta. La legislación española fija entre 4 y 6 guardias al mes. Sumadas a la jornada habitual, superan las 48 horas semanales permitidas por Europa. Así lo denuncia un informe del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Estupendo. Hemos visto un video acerca de la trascendencia que tiene a nivel nacional este examen MIR, porque, como bien han dicho los periodistas, cambia el futuro laboral de las personas, de los médicos recién graduados. Yo voy a contar una anécdota, porque cuando uno acaba la carrera aquí en Ecuador, a veces, salvo tenga familiares médicos o salvo tenga bien dirigida la estrategia para ir a especializarse en otro país, uno a veces está perdido y no sabe qué va a hacer. Una academia de estas que has contado preparan para el examen había acudido a mi universidad, a un auditorio, a contar un poco acerca de el MIR, tal cual nosotros intentamos y estamos haciéndolo este episodio. Y entonces yo presté atención y lo veía como muy lejano. Posteriormente, pues a través de trámites burocráticos para homologar el título allí en España, estos trámites me ayudó a hacerlos la academia, a esta academia a la que me apunté. Luego tú nos pasarás el contacto y lo podremos dejar aquí abajo en las descripciones, en los comentarios, para que puedan contactar con la academia en la que va a impartir clases la doctora Martín González. Y entonces, claro, esta academia me ayudó en los trámites burocráticos, logré homologar el título con todo el papeleo correspondiente y entonces pude presentarme al MIR. Ahora, una gran diferencia es lo que Alba nos ha contado el día de hoy. Es decir, en la carrera
yo no me había preparado para un examen de 5 horas, para preguntas de perfil resolución caso clínico, ¿sí? Donde preguntan no acerca de una enfermedad, sino plantean un caso clínico, un paciente a resolver con una enfermedad. Y varias opciones, hiladas, con imágenes, con pruebas funcionales, una espirometría, pruebas de especialidades. Era un examen que se ventilaba bastante complejo. Y entonces, ese, a mi criterio, era una gran diferencia porque yo veía que nuestros contemporáneos en España empezaban a hacerlo desde 6º año. Y luego ya, como latinoamericano que vivió esta experiencia, cuando yo salí del MIR, pues yo, como cualquier examen, pues un poco dubitativo, nostálgico, pensando en que, bueno, ya al fin he descargado un poco esa preocupación que tenía, ese estrés, y al salir me encontré con un jolgorio. Familias enteras con pancartas, con botellas de champán, parejas esperando a los médicos. En este sentido, Alba, ¿tú crees que es tan importante y tiene tanta trascendencia el examen MIR? Y otra pregunta que voy a hilarla por ahí, que a mí me obligó, entre comillas, me obligó a buscar la especialidad en el extranjero. ¿Es transparente el MIR? En el sentido de corrupción, de fraude, de copias, ¿te permiten impugnar si tienes la suficiente documentación, el suficiente respaldo técnico para decir, mira, esto que han preguntado y han dado esta respuesta está mal por esto, por esto, por esto? ¿O simplemente se cierran como yo he vivido muchas veces aquí en mi país? Si te parece, Carlos, voy a empezar por la última pregunta. En relación a la transparencia del examen MIR, en principio es bastante transparente. El día y fecha que se establece para ese examen, que suele ser entre enero o febrero de cada año, porque es un examen que se hace de forma anual, se cita a las personas en torno a las 3 de la tarde para empezar a ir pasando lista, de tal manera que solo entran aquellas personas que están inscritas en el MIR, todo ello demostrado mediante documento oficial de identificación. Y esas son las únicas que entrarán al aula, esas y los trabajadores que se encargan de vigilar las aulas y de revisar los DNIs y de dar los exámenes, ¿no? En cuanto a los exámenes, están todos metidos en una caja cerrada de forma hermética y se abren todos a la misma hora en cada una de las sedes donde se va a hacer el examen y al mismo tiempo. En cuanto a la impugnación, una vez finalizado el examen y sacado las listas provisionales, se puede hacer impugnación de aquellas preguntas que uno considere que pues, son un poco dudosas o que la respuesta no es del todo correcta. Generalmente no hay errores en la contestación, sino que hay dos respuestas válidas o ninguna realmente correcta. Y las academias de los MIRES ayudan a los alumnos a poder impugnarlas. Entonces, en mi opinión, creo que no es un sistema del todo justo en el sentido de que no es el que más sabe, el que mejor nota saca, pero en cuanto a transparencia yo creo que es bastante transparente. Tampoco sé si habría otra forma de clasificar a los diferentes alumnos de medicina para establecer un orden de elección. En cuanto a lo que me comentas de si es desproporcionado la fiesta o los aplausos, el ambiente no vivido una vez finalizado el MIR, pues bueno, depende en qué momento lo vivas. En mi primer MIR, pues a mí me parecía fenomenal porque había sido una experiencia, bueno, en mi caso no fue extremadamente dramática, pero para algunas personas sí. Y es porque implica ser aún más recto de lo que puede ser y aún más, tener aún más constancia de lo que puede llegar a tener un estudiante de medicina per se, porque requiere un estudio al menos de 10 a 12 horas diarias, con descansos los domingos, generalmente por las academias, pero en los últimos meses ni siquiera eso. Es un desgaste emocional y físico bastante importante y donde no sabes cuál es el resultado. Entonces, bueno, es como paralizar tu vida durante un año. Entonces, todas tus
familiares y amigos pues lo viven como una vuelta a la vida otra vez. Entonces, a mí sí me parece bastante importante. Muy bien. Ahora, quiero pasar a un tema un poco delicado, sin tratar de generar... Creo que no nos oímos, Carlos. A ver ahí. Voy a pasar a un tema un poco delicado, quizás con el ánimo de no causar escollos en mis colegas, pero hasta el 2015 aquí en el Ecuador existía un sistema de formación especializada, bueno, un sistema para adquirir la especialidad que se llamaba medicina de hecho. La medicina de hecho consistía en médicos recién graduados, o bueno, que podían tener varios años de ejercicio como médicos generales, que se vinculaban a un área específica dentro de un hospital o una casa prestadora de servicios de salud. Por ejemplo, un médico general que terminaba su profesión y se vinculaba por 3 años, por 2 años, por 4 años a un hospital. Aquí el más representativo es, por ejemplo, por citar un ejemplo, o pues algún otro hospital para trabajar dentro de ese hospital como médico general. Ahora, hasta el 2015, estos médicos podían certificar y aplicar en universidades públicas, según un instituto que se llamaba CONEA del año 2009, y que siempre que esa universidad tenga una facultad de medicina, podían aspirar a tener un título como especialista. Es decir, no existía como tal un programa de formación académica, tampoco un seguimiento supervisado, ni tampoco hitos por cumplir dentro de ese camino a recorrer para poder hacer una especialidad médica. Evidentemente, pues el Ministerio de Salud, el Consejo de Educación Superior, exigían una prueba previa, un examen de estas universidades y que tengan pues similitudes en la oferta de posgrados que podían ofertar a quienes aplicaban a esta forma de adquirir una especialidad. Esto se dejó de hacer. Ahora, ¿por qué crees tú que en España se originó la necesidad de hacer el MIR? Porque en el mundo anglosajón, claro, Sir William Osler ya desde 1889 trató de ir organizando en Baltimore, en la Johns Hopkins, todo un sistema de formación de residentes. Pero en España, ¿cómo ves un poco tú esto? Porque veía que en 1950, en la década de los 50, todavía había algo medio parecido a mediados del siglo XX. Entonces, ¿cuál crees tú que fue la necesidad para que exista el sistema médico interno residente? Pues yo creo que, como he apuntado antes, un poco la necesidad de unificar los conocimientos y estructurar un poco el aprendizaje progresivo de la especialidad. La medicina cada vez es más amplia, cada vez hay más información, estamos en la era de la infoxicación y no se puede saber de todo. Entonces es necesario que existan especialistas y que existan especialistas que sean buenos especialistas. Y la forma de adquirir los conocimientos debe de ser progresiva y estandarizada. Entonces, de esa necesidad de que todos los especialistas sean buenos especialistas o lo mejor que puedan ser, pues surge la necesidad de ese MIR. Y un poco también de la necesidad de agrupar especialistas, de que no haya un superávit de unos y un déficit de otros. ¿Hay otra forma de ser especialista médico y ejercer como tal en España que no sea a través de este sistema MIR? No, o sea, una vez terminado la especialidad, o sea, la carrera, tú puedes ser médico y puedes ejercer de médico. Puedes ejercer de médico sobre todo en el ámbito, realmente en el ámbito privado sí puedes ejercer, no como especialista vas a ser un médico, siempre vas a ejercer como médico general, pero es fácil ejercer, bien sea en una empresa, bien sea en un hospital, en una urgencia. En el sistema público español, es decir, en el sistema médico público, en España el problema es que está como cada provincia tiene su propio sistema y sus propias reglas, pues en la Comunidad de Madrid no es posible trabajar sin especialidad en el sistema público. En otras provincias, como por ejemplo Castilla y León,
pues sí que se puede trabajar, pero eres un médico general y puedes trabajar en la puerta de una urgencia, pero nunca vas a poder optar a ese puesto de especialista de yo soy endocrino, yo soy neumólogo, yo soy cardiólogo. Muy buena aclaración. Te voy a poner un escenario que yo he visto muy frecuente que pasa aquí en los países de Latinoamérica. Cuando uno termina la carrera, la licenciatura, medicina, puede optar, bajo mi lupa, bajo mi criterio, por dos grandes caminos. El camino de la investigación científica, no son mutuamente excluyentes, pero pues quizás para adentrarse más en ese camino. El camino de la docencia, que también puede estar junto a, es decir, no son mutuamente excluyentes. Y también el camino de la medicina clínica. Si yo en España, es decir, como médico general, hago una maestría en endocrinología avanzada, por ejemplo, o endocrinología de la reproducción, ¿puedo ejercer como endocrinólogo en España si después de haber sido médico general, sin hacer el MIR, hago la maestría, ¿puedo abrirme una consulta y ser endocrinólogo allí? No, la respuesta rotunda es no. Puedes tener tu título de máster, de lo que quieras, y bueno, pues tendrás unos conocimientos mayores que los que tenga un médico general en ese ámbito, pero jamás vas a poder ser especialista o trabajar como especialista. De hecho, incluso en las propias clínicas privadas, cuando buscan un especialista, exigen el título firmado, por el actual rey de España, como que eres especialista en esa materia. No puedes trabajar de otra forma en esa especialidad. Puedes ser médico general y si eres bueno manejando ciertas patologías y las quieres manejar, bien, pero no vas a poder tener los recursos ni las características de esa persona que ha hecho una especialidad. Pasando en blanco un poco. Es decir, muy bien, uno está decidido a hacer una especialidad, como latinoamericano decide hacerla fuera, homologa su título de especialista, de médico general, su título de licenciado, postula para el examen, un proceso que ya nos ha mencionado y ha descrito muy bien la doctora Martín González como un proceso duro, donde hay que echarle muchas ganas a estudiar y además al momento de enfrentarse al examen yo añadiría también mucho temple en el sentido de coraje, actitud, estar motivado, porque mucha gente sabe mucha medicina, estudia mucho, pero al momento de enfrentarse al examen se ve superado por la importancia que tiene eso en el rumbo de su carrera. Y a veces puede llegar a obtenerse resultados que no son los acordes a la expectativa que genera esa intensidad de estudio. Una vez que se rinde el examen MIR, ¿qué sigue, Alba? Explícanos un poco cuál es el proceso. Es decir, ya rendí el examen, pude enfrentarme a ese monstruo de 5 horas y estoy esperando mis resultados. ¿Qué sigue luego? Pues lo primero que sigue es una sensación de descanso, de vacaciones, de decir necesito descansar, necesito recuperar la vida, pero días después, cuando ya un poco pues descansas, intentas hacer todas esas cosas que no has hecho durante ese gran periodo de preparación, pues llega un poco el miedo, la espera a esas notas, el no meto los resultados en la plantilla, y una vez que ya salen los listados provisionales, pues llega la necesidad de ver tu puntuación y ver las respuestas dadas por el ministerio y ver si se reclama o no. Esto suele pasar en torno a marzo o abril, ¿no? O sea que estamos ahí 2 meses que te permiten un poco de relax. Una vez que ya salen las notas definitivas y uno tiene su plaza, pues es la plaza que tiene. Sabe que un porcentaje de la nota viene de lo que ha hecho en la carrera, pero que es ínfimo. El expediente suele contar un 10% y el resto suele ser la nota del examen. Entonces ya empiezas a ver con tu puntuación. Lo primero, si vas a coger plaza, si vas a optar a una plaza, porque se requiere un mínimo de netas, que se llama, o sea, un número de respuestas correctas
para poder optar a plaza, y una vez que tienes esa posibilidad de optar a plaza, si vas a poder o no conseguir tu especialidad deseada. Si no la consigues, si tienes otra alternativa que te interese, y si es el hospital que te gusta o no te gusta, y sobre todo la ciudad o no que corresponda, porque la mayoría de los que opositan son españoles, de nacionalidad española, entonces también implica un cambio a veces de vida, de lugar de vivienda, entonces eso también tiene unas connotaciones. Las notas, hay unas plazas y las notas se ordenan del 1 al mayor número de plaza, y el que saca el menor número, es decir, es el que mejor nota tiene, es decir, el que tiene el número 1 es el que primero elige. Entonces, pues implica eso, muchos nervios. Y ya te diré yo qué implica cruzando el charco, cruzando el Atlántico, cambiando de vida. Ahora, lo que yo he dicho de la maestría, de las maestrías, del doctorado, no es para menoscabar estas formas de instrucción formal académica, vamos, para nada. Diana, mi esposa, tiene un par, yo tengo otra que, por cierto, me queda todavía por registrar en el CENESID, solo he registrado la especialidad. Es más bien para que quienes nos escuchan no tengan el problema de creer que, pues, si van a hacer una maestría ahí, en España o en otro país de la Unión Europea, hacen la maestría y pueden quedarse ejerciendo como especialistas. Aunque sabemos que esta forma de estandarización, el sistema MIR, es probablemente mucho mejor, porque hacia ahí han ido todos los países desarrollados, que ir institución por institución, hospital por hospital, rindiendo exámenes por separado, como hacemos todavía aquí, ¿cómo calificarías tú la formación de los médicos especialistas vía MIR con respecto a sus pares en la Unión Europea? Ya no comparando con mi realidad, que yo siempre he tratado de llevarte por ahí, sino comparándose con el Reino Unido, con el centro de Europa, con los italianos. ¿Qué me puedes decir? El resto de Europa tiene un sistema parecido también de formación MIR. Italia también va por un examen, pero es verdad que el acceso creo que es un poco más fácil por las experiencias de otras personas conocidas que en España. En otros países la forma de adquirir la especialidad es mediante entrevistas por hospitales, y no siempre se está en el mismo hospital. Eso tiene sus ventajas y desventajas. No conociéndolas del todo, tampoco puedo dar una opinión reglada sobre ello. Sí que tengo que decir que considero que la formación especializada en España es bastante buena, y a mí, por lo menos, una vez que he terminado una especialidad, y espero que cuando termine la que estoy cursando ahora, me sienta igual de segura que cuando terminé la primera, para ejercer con seguridad para mis pacientes y sabiendo que estoy haciendo lo mejor por ellos y con la mejor evidencia clínica que he aprendido en mis años de formación. Para puntualizar alguna cosilla para quienes nos escuchan, el hecho de sacar un número de orden, como bien ha explicado Alba, uno escoge a posteriori. Es decir, no es como el ENARM mexicano, donde uno se apunta para medicina interna, para anestesiología y para otra profesión, que ya hablaremos también con una amiga y colega que está ahora trabajando en Ciudad de México, ecuatoriana también, una de mis mejores amigas también, la doctora Gabriela Estrella. Ya hago un poco de publicidad y adelanto un poco para el siguiente episodio, para los siguientes episodios. Nos acompañará también aquí en Cita Médica Podcast, pero no es como en el ENARM, que uno se apunta y si es que no le da el puntaje para las que se apuntó, aunque le hubiesen dado puntajes para otras, no puede escoger porque no son las que se apuntó o los puntajes que requería para lo que se apuntó. Para que tengan una idea, por ejemplo, si el MIR 1 quiere seguir cualquier especialidad en cualquier hospital de España vinculado a cualquier universidad, puede hacerlo. Ahora, la pregunta es, en nuestro hospital, bueno, en donde trabajamos, Alba, en el 12 de octubre, uno de los grandes hospitales de Madrid, ¿entre qué números más o menos tú crees que puede requerir un aspirante que quiera realizar su posgrado en cirugía plástica u otro que quiera hacerlo en dermatología, por ejemplo?
Claro, no te pido el número Pues- exacto, ¿no? De orden, pero más o menos para que se den una No, idea. pero depende del año. Es verdad que ha ido bajando, o más bien dificultándose para que nos entiendan la posibilidad de entrar. En el año 2016, con mi primer examen, dermatología se acabó por debajo del 300. Es decir, para unas 6.800 plazas creo que habría. O sea, que tenías que ser dentro de los 300 primeros mejores para conseguir esa plaza. Había 3 plazas en aquel momento. Y para plástica por debajo del 100. A día de hoy, la de plástica es casi por debajo del 50-60 y para dermatología por debajo del 150. Vaya, que es duro, pero no es imposible. Vamos, tampoco es para desmotivar a nadie. Y ya para terminar, Alba, cuéntanos, como esto es un podcast relajado y esperamos que se puedan aprovechar algunas cosas y que queden despejadas algunas dudas de quienes nos escuchan. Cuéntanos un poco alguna anécdota que haya marcado tu vida como especialista de endocrinología, sea con pacientes, sea estudiantes, sea personales, lo que tú quieras contarnos, o una que haya marcado tu vida como adjunta o como especialista en formación actual. Pues para quitar un poco de hierro a esta dificultad del examen, voy a contar 2. Una de ellas, bueno, no es anécdota, es simplemente que además de todo el esfuerzo que lleva la residencia, pues decir que yo de la especialidad me llevo muchas cosas. Me llevo, aparte de grandes amigos, especialistas como Carlos y entre otros, pues me llevo también mis compañeros de otras especialidades que a día de hoy sigo disfrutando de ellos y siendo muy amiga de ellos. Y para mí eso es lo mejor que me he llevado de la residencia. Más allá de eso, en cuanto a anécdotas, pues queda por ahí como una nube negra el COVID, que también tuvimos que sufrir. Y realmente anécdotas hay muchas. Al final se aprende día a día de los pacientes y es necesario ese periodo formativo para poder aprender, equivocarte y para que la próxima vez no pase, siempre y cuando haya una supervisión detrás que mantenga la seguridad del paciente. Muchas gracias, Alba, y muchas gracias a quienes nos han acompañado en esta demorada y larga cita médica podcast. En el primer episodio estamos inaugurando por lo grande este podcast y espero verlos y que nos sigan en redes sociales, en Spotify, a la doctora Alba Martín González, a mí, a mi esposa, a Intermedical y a todos quienes nos visiten en futuros episodios. Permanezcan también al tanto porque hablaremos de temas importantísimos, ya no solo académicos, no solo de cómo aspirar a una especialidad en el extranjero, sino también temas de medicina. Y te comprometo desde ya para acudir a un futuro episodio para que nos cuentes cómo manejar algunas de las enfermedades en la que eres especialista, en la que eres experta. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias a vosotros.